Buenos días, gente. Voy a hablar acerca del concepto escuela y de la razón por la cual este canal viene llamándose La Escuelita de Anuba. Escuelita en diminutivo, además. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hablar de la palabra escuelita? Yo elegí esa palabra por ser la más fácil de entender y porque era pues una manera rapidísima de comunicar que aquí podías aprender algo. Pero en realidad mis guías me conectan siempre con un mundo todavía mucho más anterior. Es el mundo preescolar, es decir, el mundo de la humanidad originaria, de las tribus nativas, inclusive y sobre todo las de mi península, el lugar donde vivo, en las cuales el aprendizaje pues no funcionaba a través de escuelas ni de un sistema escolar como el que conocemos. Era que tú ibas a aprender al lado de la persona que más sabía. Es decir, dependiendo de lo que quisieras aprender, claro está, y aquí está el kit del asunto. Si tú querías aprender a cazar, te ibas con el cazador o con los cazadores y aprendías sobre la marcha. No te ofrecían un curso desglosado en fines de semana, ni un taller, ni un manual para léete esto y luego aprendes a cazar, sino que te ibas con ellos y con la experiencia aprendías. Pero claro, pues podías querer aprender otras cosas. Querías poder aprender, qué sé yo, a construir edificios. Bueno, pues te tenías que ir con un maestro constructor o con alguien que tuviera una cuadrilla de construcción y ahí aprendías desde la base. Por supuesto que había conocimientos teóricos mezclados con los prácticos, pero era inconcebible estudiar a distancia. Las cosas hoy en día son mucho más complejas. Pero fíjate, pues cuántos años tienes que estudiar arquitectura para decir voy a construir algo de manera que se me reconozca y que pueda trabajar planificando construcciones. Todo se ha vuelto mucho más sofisticado y la mayor parte de conocimientos se enseñan, digamos, a la inversa que antiguamente. Antiguamente se empezaba siempre con la práctica y ya luego tú profundizabas en ideas y en teorías que ibas desarrollando. Ahora se hace al revés. Tú, cuando quieres, o sea, partes de un interés, pero lo primero que tienes que hacer o que se te impone hacer es estudiar no sé cuántos años algo relacionado con eso. Y solo con el tiempo empiezan las prácticas. Con la medicina sucedía exactamente igual. Tú vivías en una tribu o en una sociedad, digamos, antigua, y si querías aprender el arte de ayudar a los enfermos o sanarlos, pues te ibas con un sanador o con alguien que practicara pues esos conocimientos. Recoger hierbas, hacer emplastos, observar, auscultar, ver qué pasa, qué síntomas tiene cada enfermedad, en fin. Y tú a base de acompañar a esa persona ibas aprendiendo. Y luego, pues sí, podías profundizar y desarrollar en diferentes aspectos, pero siempre partías de la práctica. Que era una manera también de ver si realmente estabas hecho para eso o no, porque imagínate que tú tuvieras una idea muy platónica de quiero ayudar a los demás, quiero sanarlos, pero luego pues acompañando al sanador, visitando los domicilios, atendiendo a los enfermos, descubres que eso no está hecho para ti porque hay casos tan terribles y hay situaciones tan desagradables que, bueno, dices, bueno, yo con esto no voy a poder. Pensaba que sí, pero no, porque es demasiado. Entonces, bueno, era otro mundo y hoy en día pues las cosas, como digo, están a la inversa. Entonces, bueno, como dirían mis guías, todo hoy está al revés. Tantas veces Miguel me ha dicho, está todo mal. No es que Miguel sea un cenizo ni un pesimista, pero por ejemplo, en relación a lo que estoy contando, pues ¿qué diría? Que está todo mal, ¿por qué? ¿Por qué se hacen las cosas al revés? ¿Por qué? Porque la infancia y la juventud son las épocas en las que nuestro cuerpo tiene más energía vital y más necesidad de movimiento, de aventura y de experimentación. Entonces, en esos momentos no es el mejor momento de tu vida para que estés sentado durante no sé cuántas horas al día, durante no sé cuántos años, aprendiendo algo que de todos modos al final va a requerir que lo pongas sobre el terreno para ver si realmente puede ser bueno en eso o no. Entonces, al entender de Miguel, claro, ya es lógico, él sabe que no es sencillo de cambiar esto, pero quiero decir, al entender de Miguel, lo ideal sería que los jóvenes acompañaran
a los profesionales adultos primero, antes de dar el paso de decir voy a estudiar no sé cuántos años de esto. Es decir, las prácticas deberían ir primero. Y bueno, deberían empezarse en la adolescencia, porque si no, no se aprovecha toda esa fuerza vital que hay en la juventud. Se obliga además a cuerpos jóvenes a estar en una vida sedentaria que no les viene nada bien y que además trae muchos problemas. Inclusive a veces trae casos de que dicen, bueno, esta persona no es un buen estudiante. No, pues tal vez lo sería si las circunstancias de estudio fueran otras. Pero a lo mejor es que toda la vitalidad que tiene esta persona no encaja con este modelo de estudiar. Y este solo es un detalle que puedo comentar, que ya sé que puede sonar una ingenuidad, una cosa completamente fuera de la realidad lo que estoy diciendo, pero es que mis guías se basan en la observación de la naturaleza. Entonces esto es algo que quería decir en este vídeo, ¿no?, sobre la escuelita de Anuba, que hay otros modos de aprender y que tienen más que ver con la naturaleza tal cual es y de cómo es la naturaleza del ser humano y de cómo es la naturaleza del niño, del adolescente, del joven, etc. Cuando tú amas la naturaleza y te fusionas con su modo de funcionar, fluyes con ella y entonces no te parece extraño pues que un adolescente o un joven no quiera estar sentado horas interminables detrás de una mesa mirando lo que dice un señor o una señora. ¿Lo entiendes? Entonces, bueno, es que podría estar hablando horas acerca de cómo es, a mi entender, y desde la perspectiva que me dan mis guías, la verdadera naturaleza humana y cómo estamos viviendo. Pero no voy a hacer un vídeo de horas, simplemente voy a volver a decir lo que Miguel siempre me dice, está todo mal. Me río porque digo, mejor tomárselo a risa, ¿no? Con el sentido del humor, decir, ¿y qué le vamos a hacer? Está todo del revés. Hay que decir que yo, por ejemplo, yo de niña, pues sí me adapté maravillosamente, entre comillas, maravillosamente, quiero decir que no lo pasé mal en absoluto en la escuela, por lo menos hasta cierta edad. Todo lo que fue la enseñanza primaria, yo la pasé muy feliz yendo a la escuela. Entonces, no es que piense que todo lo de la escuela es malo o que pues hay gente, ¿no?, que se posiciona y dice que la escuela solo es, bueno, en fin, todo malo y los maestros malos y, bueno, en fin, esbirros del sistema, como dicen ellos. Bueno, yo no soy tan así porque yo tengo un buen recuerdo de la escuela y, de hecho, lo pasaba también en la escuela que me hacía amiga de las maestras. Que esto ya no sé a quién contarle esto sin que me mire como si fuera una marciana o una extraterrestre, porque hoy parece rarísimo y ya esto no se ve. Pero es que yo soy un alma antigua o arcaica, ya lo he dicho muchas veces, y oye, pues a mí sí me tratan bien los profesores, las profesoras, las maestras. Mi tendencia, muy Heidi si tú quieres, pero mi tendencia es hacerme amiga y ser cariñosa y afectuosa con las personas que me enseñan, si además son personas, como se dice en España. O sea, si eres persona y eres amable, bueno, cuando las cosas son al estilo antiguo, al estilo arcaico, que es del mundo del que viene mi alma, es bastante normal, o era bastante normal, hacerse amistad entre maestras y alumnas o maestros y alumnos. Os voy a dejar en el vídeo una pintura maravillosa que me encantó cuando la descubrí, de un pintor de estos rusos que me gusta encontrar, que pintaba escenas costumbristas de su época, de finales del XIX, principios del siglo XX, donde pues unos alumnos van a visitar a su maestro que está enfermo y que se trasluce pues esta clase de amistad entre alumnos y profesor que yo he vivido. Y porque yo, pues cuando era pequeña, y estoy hablando de tener 7, 8, 9 años, pues yo sí me hice tan amiga, por ejemplo, de una maestra que con otras niñas la fuimos a visitar cuando estuvo de baja por maternidad y cuando dio a luz a su hijo en el hospital, a su bebé. 3 niñas de la clase fuimos a verla con un regalito que compramos con nuestros ahorros. Fuimos a verla al hospital y luego a su casa. Porque la queríamos, a la maestra le teníamos cariño, la echábamos de menos, teníamos una suplente, pero echábamos de menos a nuestra profesora, nuestra maestra, que aún me acuerdo de cómo se llama, o sea, cómo se llamaba, no sé si estará viva, supongo que sí,
pero quiero decir que me acuerdo perfectamente de su nombre y de sus apellidos. Voy a decir solo el nombre, doña Tere la llamábamos, doña, porque en aquella época nos enseñaban así y a las maestras había que llamarles con el doña delante. No diré los apellidos porque esto ya es, en fin, pero me acuerdo de doña Tere. Bueno, pues la íbamos a ver. Y no solo eso, por ejemplo, me hice bastante amiga de una maestra ya mayor, doña Rosario, me acuerdo perfectamente de ella. ¿Y qué pasó? Pues esta buena señora se jubiló y además yo marché de la ciudad aquella donde estaba viviendo, mi familia se marchó, nos fuimos a vivir a la otra punta del país y entonces, bueno, me dio tanta pena dejar de ver a doña Rosario que le escribía. Que esto, yo no sé, claro, hoy suena raro, pero yo le escribía cartitas y postales y ella me respondía. Porque las maestras de antes, las auténticas maestras, esas profesoras que yo recuerdo haber conocido del viejo mundo antiguo donde la gente era persona y no se andaba con tantas historias, pues, oye, si sentían el cariño de las alumnas y encima estaban contentas con esas alumnas, pues respondían, porque para ellas también era un gusto y un placer. O sea que quiero decir que no había tantas barreras como hoy y era una relación que a veces, pues eso, llegaba a lo amistoso, llegaba a lo entrañable. Luego pues ya llegó un momento que mis cartitas y mis postales de ida y vuelta con doña Rosario desaparecieron, pues porque la buena señora, yo qué sé, pues se haría mayor y también yo pues entré en la adolescencia y en fin, aquello se perdió. Pero quiero decir, pues pongo dos ejemplos para decir la clase de relación que hacía con las personas que me enseñaban y que yo me sentía contenta, no solo con el hecho de aprender cosas, es que me sentía contenta por cómo se me trataba. Es decir, estoy hablando de personas, de mujeres en este caso, que sentaron un precedente para mí, porque yo las miraba también como modelos en diferentes facetas de su ser, es decir, son ejemplos que tomas de niña. Tú no lo estás pensando de esa manera, tú no estás diciendo voy a tomar ejemplo de esta señora, voy a tomar ejemplo de esta otra, pero es inevitable que lo hagas. ¿Por qué? Porque el ser humano está diseñado, su mente, su cerebro, etcétera, como se le quiera llamar, está diseñado para aprender con ejemplos. Es decir, somos seres que aprenden siguiendo el modelo de otros, como tantos mamíferos e incluso como tantos pájaros. O sea, tú cuando estás pasando muchas horas, muchos días al lado de una persona y esa persona te está enseñando, es muy común que tomes ejemplo de ella en algún sentido o en otro. No hace falta que sean todo, pero sí en algo. Y eso es parte de lo que va integrado con la figura tradicional, y ahora me refiero tradicional en un sentido bonito del término, la figura tradicional, arcaica, antigua del maestro. El maestro o la maestra era algo que iba más allá de una persona que imparte contenido, como dicen hoy. Porque impartir contenido lo puede hacer cualquiera y ahora lo va a hacer la IA y va a dejar fuera a muchos maestros. Porque si tú solo sabes escupir datos, bueno, para eso te compras una enciclopedia o te compras libros, se los das a leer a la inteligencia artificial en formato virtual y la inteligencia artificial te los escupe resumidos y te hace esquemas y tal y cual. Pero vamos, antes de que existiera la inteligencia artificial, pues esto ya lo tenías en forma de libros. ¿Cuál es el punto entonces a favor de los maestros, de las maestras? Pues es el componente humano y es esta relación que se puede trazar con una persona que va más allá de, bueno, soy una persona que imparte contenidos y que les dice a los demás lo que es esto y lo que es aquello. Es que son relaciones humanas y a través de las relaciones humanas también se aprende mucho. De hecho, hay conocimientos que no se pueden memorizar adecuadamente sin que haya emoción. Y esto es algo que hoy en día sabe la neurociencia. El conocimiento se fija mucho mejor, y me refiero ahora a conocimiento tipo datos, se fija mucho mejor cuando hay una emoción buena asociada. Es decir, tan simple como decir que si te enseñan con cariño y con amor, y si además trazas una relación
ya no diré de amistad, que es un listón tal vez muy alto, que asusta a mucha gente o que se ve imposible, pero por lo menos de afecto mutuo, ahí se te fija el conocimiento que se te está dando mucho mejor. Entonces, esto es el referente que yo tengo de la figura de maestros y maestras de lo que en español, en España, o sea, en donde yo me crié, venía siendo una escuela, una escuelita. Pero ¿qué pasa? Que yo luego crecí, fui a parar a otra parte del mapa de España donde la escuela no tenía nada que ver, los modos eran otros, era todo frío y despiadado, y entonces viví, digamos, el espectro malo o negativo del asunto. Y luego, además, cuando me convertí en madre muchos años después, descubrí, pues, todos los fallos y los límites del sistema los descubrí a lo grande y de golpe, porque, pues, mi hijo no encajaba en ese sistema, no se tenía en cuenta, pues, sus necesidades. Se aburría tremendamente. Bueno, mi hijo tuvo una experiencia completamente opuesta a la mía, de vivir la pesadilla, de tener que ir todos los días a clase. A pesar de todo, pues aposté por todo lo mejor posible, elegí un lugar para vivir donde pensé que la escuela pues sería lo más parecido posible a lo que yo había conocido, para que la experiencia de mi hijo fuera lo más grata posible, pero aún y así me topé con los límites del sistema, como digo, y al final, pues yo, al cabo de unos años, acabaría desescolarizando a mi hijo y acabaría, pues, lo que dicen en español, muy quemada con el tema de la escuela. Entonces, ¿cuál es mi postura ahora mismo? Mi postura ahora mismo es, bueno, decir escuela es decir un lugar donde se te facilita una oportunidad de aprender algo. Pero no quiero que nadie piense que este canal quiere ser una escuela al uso del sistema estándar, y creo que si alguien ha escuchado siquiera 3 vídeos de los que comparto, ya se habrá dado cuenta de que no es esto. Porque la clase de conocimiento que comparto por aquí no tiene nada que ver con lo que se hace en el sistema escolar o educativo estándar, donde los conocimientos normalmente siguen un programa, siguen una serie de puntos, se organizan de una manera normalmente bastante rígida y vamos a decir que siguen el modelo de la época de la Ilustración, el modelo enciclopédico, es decir, concebir a la gente, a los alumnos, como personas que su cabeza necesita recibir una serie de conocimientos y, oye, pues hay que írselos diciendo, hay que írselos dispensando, y es como ir rellenando una estantería con libros, ¿no? Entonces, bueno, esto no se puede parecer menos al sistema que yo sigo, que no tiene nada que ver con esto de rellenar la cabeza de la gente con libros que a su vez tienen pues todo un orden de conocimientos, toda una organización que es, vamos a decir, matemática y estructurada de esta manera, ¿no? De la manera al estilo de la Ilustración y las enciclopedias, no. Entonces, no, es evidente que yo no estoy transmitiendo conocimientos de ese tipo. Entonces, ¿por qué a pesar de todo lo he llamado escuela o escuelita? Pues por el cariño que le tengo al espacio de aprendizaje en sí, en recuerdo de mis buenos recuerdos de la infancia, pero también porque no he encontrado una palabra mejor para referirme eso a un espacio donde se te brinda una oportunidad de aprender algo y que sea entendible en mi sociedad. Porque en realidad el modelo que yo sigo es súper arcaico, de hace, no sé si decir milenios, o también podríamos decir que es el modelo indígena. Es un modo que se parece más a cómo aprenden los niños en casa de sus familiares, de su padre, de su madre, de sus abuelas, de sus tíos, etc. Solo que, pues, es como, bueno, el niño pues se va a sentarse al lado de, qué sé yo, el artesano alfarero cuando quiere aprender alfarería, o se va y sale con los cazadores cuando quiere aprender a cazar. Y entonces ahí el conocimiento se difunde y prospera en base a la continuidad y en base a la interacción. La relación que se puede establecer con esa persona a través de diálogos, preguntas y respuestas es la clave. También la práctica, por supuesto.
Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente yo me encuentro en una circunstancia y una tesitura en la que no puedo hacer algo así, porque debido a mis propias limitaciones no puedo brindar a la gente un espacio físico de aprendizaje, que sería lo ideal. Así que llamar a este canal Escuelita de Anuba es una concesión, porque no he encontrado una palabra mejor, pero realmente pues es evidente que esto no es una escuela estándar, y también creo que debe ser evidente que esto tampoco es una escuela ancestral al estilo de las tribus arcaicas, por una simple razón, porque no es presencial. No puedes aprender las cosas fundamentales de la vida de manera, digamos, virtual, y esto yo lo tengo muy claro. Ahora bien, ¿qué sucede? Pues que no vivimos en un contexto ideal. Yo no estoy viviendo entre las tribus antiguas, ni estoy viviendo en un contexto, ni en unas circunstancias que me permitan crear una escuela presencial, tipo chamánico, entre comillas, ¿no? Y que la gente venga a aprender a mi lado. Estoy donde estoy. Soy muy realista con mis circunstancias y además, hace años, en el pasado, ya ensayé la posibilidad de que viniera gente a aprender ya recibí personas en mi casa para hacerles sesiones y tal, y me topé con los límites de ese modelo, teniendo en cuenta la mentalidad común que hay en mi sociedad y todos los problemas con los que me he ido encontrando cuando he estado haciendo estas cosas presenciales. Me explico. Mis propios guías lo llevaron a ensayo, porque ellos son siempre que ven a veces una serie de posibilidades, se hacen una idea de lo que puede llegar a suceder tomando determinado camino, pero luego lo llevan a la práctica, ¿no? A decir, vamos a ver si es verdad que esto no va a funcionar, o va a ser muy difícil que funcione en este contexto. Le vamos a dar una oportunidad de todos modos para que no se diga que no se hizo. Y entonces, pues sí, se le dio una oportunidad. Más o menos hace 10 años, y durante unos años de tiempo, pues yo tuve mi casa abierta para la realización de sesiones presenciales y para que quien quisiera viniera a mi lado a aprender una serie de cosas. Esto se puede rastrear en mis libros sobre las enseñanzas de la abuela tierra del Teleno. Hay un libro que se llama El fuego sagrado del hogar, que es el que da inicio a esa serie, y hay que tener en cuenta, que ya lo explico en esos libros, que esas enseñanzas estaban pensadas para que fueran presenciales. Como era muy difícil que la gente viniera a mi casa, y además de todos modos pues no sucedió, excepto en un caso excepcional, pues la abuela tierra del Teleno dijo, invitarás a la gente, a distancia, que se unan a ti en la intención, encenderás unos fueguitos en tu casa sintiendo como si estas personas te acompañaran, y haremos pues una especie de, adaptación a tus circunstancias. Yo te hablaré para ti, pero teniendo en cuenta las personas que se han unido a cada fueguito sagrado, y luego pues lo transmitirás por escrito en tu muro de Facebook, y luego también pues esto se convertirá en un libro que quedará a disposición de quien lo desee. Entonces hicimos esa adaptación. ¿Por qué? Porque la versión física presencial no estaba funcionando ni iba a funcionar. O sea, que se ha probado más de una vez. Y de hecho he tenido incluso algunas muy malas experiencias, recibiendo personas en mi casa en estos últimos 7-8 años. Con lo cual mis propios guías dijeron, basta, no más, porque es demasiado arriesgado para ti. ¿Por qué? No porque la gente sea mala, ni porque yo sea buena, ni porque nada de todo esto. Es que es muy difícil que las cosas fluyan cuando tú partes de una mente arcaica y estás lidiando con personas desconocidas o personas que vienen de vete a saber qué y que traen su propia confusión y que muchas veces no saben ni lo que están buscando. Te piden ayuda para una cosa y en realidad están tratando de solucionar otra y ni siquiera lo saben. Y entonces cuando te conocen, de algún modo se aferran a ti, pero para que tú, consteles
consteles o canalices la clase de cosas que ellos necesitan resolver. Y en ocasiones acabas convertida para ellos en una especie de figura o personaje con la que combatir sus propios demonios. Pero claro, ese no es el punto. Eso no es para lo que yo he venido a la Tierra ni para lo que yo estoy viviendo pues, en mi punto del mapa. Ni es lo que la abuelita Tierra del Teleno, que es una gran reina y señora, pues está para hacer. O sea, ella está para difundir una serie de enseñanzas y para facilitar una serie de ayudas en el cuidado de la vida que tienen mucho que ver con saberse encarnar en un lugar del mapa y con saber cuidar el hogar, saber cuidar la vida, pero vamos, que no por el hecho de que brinde su apoyo y su ayuda a otras personas, pues se la puede querer utilizar para cualquier cosa ni para cualquier fin. Fines caprichosos o fines egoístas o fines de otras agendas. En fin, es todo un tema. Podría también estar hablando ahora sobre esto, solo voy a decir, bueno, se ensayó y no funcionó. ¿Y entonces qué pasa? Para una persona que no trabaja con guías esto es diferente, porque es esa misma persona desde su yo la que va a deliberar. Puede que rece, que pida inspiración a lo alto, pero más o menos se va a sentar sobre la mesa con todos los datos y los hechos de los que dispone y va a decir qué hago ahora con todo esto. Pero para una persona como yo que está, digamos, consagrada y que trabaja con ayudantes, seres del mundo sagrado que le vienen a orientar y aconsejar, que tiene una serie de guías de cabecera, por así decirlo, pues estas decisiones nunca las tomas tú sola. Por así decirlo, ahora comparándome yo con una reina, pues tú no eres una reina descerebrada y loca, tú eres una reina que tiene un consejo de ministros y de ayudantes, de técnicos y de expertos, una reina del mundo arcaico. Me refiero a que las reinas del mundo arcaico eran básicamente personas muy preocupadas por el bienestar de su espacio, por el bienestar de las vidas que cuidaban y que estaban todo el día pidiendo consejo, pidiendo informes y escuchando a los diferentes expertos, a las diferentes personas, a los observadores, etcétera. ¿Por qué? Porque quien más escucha es quien más aprende es quien más sabe es quien más puede dirigir con mano responsable la vida en su punto del mapa. Cuando no escuchas ni quieres escuchar, eso te descalifica automáticamente para la soberanía de un espacio y no digamos para dar clases de nada, ni para ser profesora, ni maestra, ni de nada, porque el primer paso siempre es escuchar. Escuchar y hacerte una idea clara de lo que está ahí, de lo que te llevas entre manos. Quién está ahí contigo, quiénes te están rodeando, etc. Entonces, bueno, yo tomé pues cartas en el asunto de qué hacía con todo el legado, las cosas que mis guías querían transmitirme, que la abuelita Tierra del Teleno quería transmitir, y estuve pues poniéndolo en manos de Dios y en manos de sus ministros, por así decirlo, que se me habían enviado para aconsejarme, mis guías, ¿no? Por así decirlo. Y el veredicto fue, mira, vas a decir esto y lo vas a decir muy claro. El ideal humano es siempre el aprendizaje presencial. O sea, no existe, de hecho, un completo aprendizaje que no sea presencial. Si tú vivieras en otro mundo, en otro tiempo, en otro punto del mapa o simplemente en otra cultura de esta misma península, pero anterior, tú estarías siendo una maestra presencial, una consejera presencial, estarías trabajando de esta y de aquella manera, la gente vendría a consultarte y tú estarías ahí. Estarías dirigiendo cosas y tal, siempre presencialmente, pero no estamos en ese tiempo. Además, tienes una vida muy corta y limitada. La vida del ser humano al lado de los seres del mundo sagrado es comparable a pues, lo que es para nosotros la vida de una mariposa. Nosotros tenemos, qué sé yo, 70 años de vida. La mariposa, ¿cuántos días dura? 3. Una mariposa, la vida de una mariposa es cortísima. Entonces, si tú quisieras, o sea, si tú estuvieras en el rol de guía
o de ayudante de un ser sagrado que va a ayudar a una mariposa a vivir en un contexto complicado, para que alcance su madurez, para que se reproduzca, para que deje huevecillos y todo eso, para que disfrute un poquito, tú tendrías que tener en cuenta de manera prioritaria el plazo de vida de esa mariposa. Y esto es algo en lo que la gente no piensa cuando se aferra a los ideales y se empeña y una y otra vez intenta cosas que no es posible conseguir a corto plazo. Cuando no tienes en cuenta tu realidad terrenal, temporal, y te aferras a un ideal de esto ahora no lo puedo conseguir, pero tal vez dentro de unos años sí, lo que puede llegar a suceder es que te mueras y no has realizado eso que pretendías, porque para que eso llegara a ser en tu contexto concreto se necesitaba tal cantidad de años que no te da tiempo. Entonces esto es la situación en la que yo estoy ahora, es decir, yo tengo ahora mismo 54 años. Para que mi contexto cambiara lo suficiente y mis circunstancias se adaptaran lo suficiente como para que yo pudiera crear, por ejemplo, una escuelita física al estilo arcaico de las primeras tribus, es decir, que aquí estuviera viviendo la posibilidad de que viniera gente a vivir cerca mío para aprender, pues qué sé yo, cómo hago lo de los guías para ayudar a la gente a hacerle sesiones, a conectar con sus guías y no sé qué. Para eso se necesita tanto acompañamiento, tantas explicaciones previas, un proceso tan largo de conocimiento previo, tantas cosas que requieren tiempo, ciclos enteros de tiempo, estaciones. Porque así es la vida espiritual real, la auténtica, la humana. Es orgánica como la de la naturaleza. Entonces se requiere tanto que no me iba a dar tiempo. No quiere decir que puntualmente no pueda conocer a alguien y que pueda darse pues un intercambio, pero no me da tiempo. Es así. O sea, es que es así. De hecho, es que llevo 10 años con una serie de temas que cuando miro atrás digo, vaya, llevo 10 años con esto. Sí, claro, veo un avance, pero quiero decir, fíjate. O sea, hay una serie de otros temas a los que me empuja mi propio desarrollo espiritual que me van a llevar otros 10 años si es que llego a vivirlos. O incluso 20 años me puede llegar a ciertos puntos. Mis guías me lo han dicho en ocasiones, uy, esto, si llegas a los 80 llegarás, si no, pues no. ¿Por qué? Porque así es cierto desarrollo espiritual y hay un tipo de aprendizaje que es un desarrollo. El aprendizaje espiritual tiene más que ver con el desarrollo de la consciencia que con acumular conocimientos apilables como cajas o como libros que pones en una estantería. Esta es mi perspectiva. No quiere decir que no tenga lugar en mi campo ese estudio. Claro que sí, de hecho tengo un montón de libros en casa, pero eso solo es la mitad de la ecuación. El resto es desarrollo de tu consciencia, es vida práctica. Y además, en mi caso, el aprendizaje práctico siempre va antes que el anterior. Porque mis guías son, como ya he dicho bastantes veces, son arcaicos e intentan llevarme por el modelo antiguo, arcaico. Entonces, ¿qué pasa? La perspectiva es la siguiente. Se ha visto que no me va a dar tiempo a realizar una escuelita física. Sin embargo, se ve que de todos modos tengo el deber, digamos, espiritual de transmitir toda una serie de cosas que se me dieron en su momento para que las transmitiera. Y entonces se busca una manera, digamos, lo menos mala posible, lo menos falsa posible, por así decirlo, lo más cercana a la naturaleza humana original, en la que yo pueda transmitir estas cosas y que queden ahí para el que las pueda recibir, para el que las pueda utilizar. Y esta manera, bueno, hasta ahora ha venido siendo sobre todo la escritura, pero llegó un momento el año pasado en el que fue como un mandato de no tienes que hablar, porque hay un tipo de transmisión que solo se produce a través del habla. El habla, el sonido, la voz, la energía que se pone en el habla es diferente, entonces tienes que hablar. Y ahí es cuando abrí el canal. Pero claro, ha de entenderse, por lo tanto, que este canal es una cosa que nunca va a ser ideal,
y que es como un peldaño intermedio entre el mundo que debería ser, el mundo correcto, en palabras de Miguel, el mundo original en el que esto sería presencial, y el mundo en el que estamos. Casi este canal es parecido a esas escuelas oníricas a las que a veces uno va en sueños. Vas en sueños a una escuela que no existe en este plano y allí te enseñan una serie de cosas. Es muy bonito ir a esas escuelas en sueños, siempre me emociona mucho cuando me pasa, porque parece que por fin encuentras a tus compañeros alumnos ideales y a tus maestros ideales. Luego buscas esas escuelas en este plano y no existen. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo muy complicado donde todas las cosas, o casi todas, están en desorden y casi nada es como tendría que ser. Pero bueno, siempre hay mucha misericordia en el plano sagrado y esas escuelas siguen existiendo en el plano onírico, en el mundo de los sueños, y de ahí te traes cosas a este plano. Entonces, bueno, la escuelita de Anuba es como un experimento de vida práctica, es decir, de ese espacio que debería ser de acompañar y de ir contando cosas a la gente que te va preguntando cosas, tú les vas hablando sobre la marcha, ese modo informal de enseñar de la antigua usanza, bueno, pues viene a ser como lo más parecido a eso. No significa, pues por todo lo que he dicho, que sea realmente un espacio ni mucho menos perfecto, y desde luego, claro, por esa razón yo ahora mismo no voy a hacer cursos, digamos, estándar, no voy a dar diplomas de ningún tipo, porque esto no es el sentido para el que se creó esta escuela. Se creó simplemente para dar cercanía y para transmitir cosas, pero es el mismo modo de transmisión que el que pues hace, qué sé yo, 2000 años, pues el chico de la tribu tal se iba con el chamán de la tribu cual y se estaba allí y iba escuchando y iba sacando aprendizaje de lo que aprendía al lado de ese hombre. Claro, por supuesto, nos falta la parte práctica. Yo, por ejemplo, estoy grabando esto ahora mientras paseo por la naturaleza, estoy viendo cosas y estoy sintiendo cosas de mi entorno. Y claro, pues eso no llega a nadie porque no hay nadie más conmigo. No lo puedo describir adecuadamente y tampoco tengo permiso para mostrar imágenes de lugares concretos en los vídeos. Porque se intenta preservar la privacidad de los espacios por los que camino, que este es otro tema, ¿no? Pero bueno, pues eso es todo, que no es poco. Tal vez hable más sobre el tema escuela en vídeos futuros, pero espero haber aclarado con pues unos cuantos puntos y haber respondido a algunas preguntas que algunas personas que se han acercado a este canal se han hecho.